mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría. Hoy vamos a continuar con la serie de mensajes. El domingo pasado pues tuvimos un pastor invitado, el pastor Iván Reyes. Fue de gran bendición por la senda de la cruz y fue un mensaje precioso. Pero hoy vamos a retomar la serie en la que veníamos exponiendo. Para los que no saben y hoy nos acompañan, esta serie de mensajes, que ya van varios mensajes, se titula La Semana de la Cruz. Esta serie tiene como propósito que pues como iglesia aprendamos cuáles fueron los sucesos que pasaron la Semana de la Cruz. De hecho, empezamos desde el sábado antes de la crucifixión de Cristo. Ya pasamos y hoy continuamos, hemos estado varios domingos en el martes. Hoy seguimos con un evento muy conocido, algo de mucha trascendencia que pasó el martes. Creo que en esto, porque son capítulos 24 y 25 de Mateo y también lo podemos encontrar en Marcos, en Lucas, vamos a estar algunos fines de semana y habla de los tiempos finales. Entonces Jesús habló de los tiempos finales días antes de su muerte y de su resurrección. Entonces, vamos a hablar de este tema porque es el que toca, el que Dios nos ha traído y es el pasaje que toca hoy correspondiente a la serie, a la secuencia que llevamos. El motivo de hablar de este tema no es otro más que estamos en esta serie y vamos por ahí. Entonces, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, por favor, en el mismo capítulo que acaba de leer el hermano Erasmo, pero vamos a leer desde el versículo 1 de Mateo 24 hasta el versículo 28. Hay mucho contenido en todo este capítulo, muchas cosas, muchas preguntas, y bueno, vamos a leerlo, no vamos a responder todas las preguntas, pero sí vamos a enfocarnos en lo que consideramos lo más importante, lo que se está transmitiendo de manera más importante y más relevante. Dice Mateo 24 del 1 al 28. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaban aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, querido Señor, altísimo Señor, en esta mañana me dispongo, Señor, a exponer tu palabra con temor, con temblor. Te ruego, Santísimo Padre, que seas tú tomando el control de mi pensamiento y de mis palabras. Quita de mí toda soberbia y orgullo, vanagloria, altivez, deseos de menosprecio, y pone en mí el amor, la humildad y la visión de Cristo. Que sea tu Espíritu Santo dando fortaleza y consuelo al necesitado, esperanza a los que hemos creído en ti, y que sea tu palabra trayendo convicción de pecado a aquellos que enfrentarán hoy por hoy el fin para perdición, para que hoy vengan al arrepentimiento. Gracias, Dios, por tu palabra, por cada uno de los que escucha y escuchará. Oh Señor, haz también que haya humildad, haz también que haya un corazón dispuesto a aprender de ti, a consagrarse a ti, a amarte a ti, a vivir para ti. Te lo pido, Rey de Gloria, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Habrá un fin, hermano. Así como en Génesis 1:3 se escuchó la voz del Señor cuando dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, también habrá en algún momento de nuestra historia cuando todo terminará, así como lo conocemos. Esta creación actual cesará, llegará a su fin. El apóstol Juan, allá en Apocalipsis también, así como como Dios en Génesis, con su palabra lo hizo todo, también en Apocalipsis anuncia que un día todo esto cesará. Dice Apocalipsis 21,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es en ese mismo pasaje donde no quiero dejar de leer este texto que me gusta mucho, en Apocalipsis 21:4, cuando dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados hermanos, hay un fin y está anunciado en su palabra. Este fin no es un solo evento. Cuando nos referimos al fin desde una perspectiva bíblica, nos estamos refiriendo a varios eventos que son el fin de nuestra era, de la tierra tal cual la conocemos hoy. Se acabará, hermanos. Muchos ven este tema y lo ven con temor. Pues si no es creyente, está bueno que lo vea con temor, porque será un día donde sufrirá el dolor de la ira de Dios. Pero hay otros que lo vemos con esperanza, con ánimo, con deseo ferviente de que ese día ocurra. No porque seamos mejores que otros, sino porque nuestra confianza está puesta en el Rey de Reyes y hemos creído en Cristo, y por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario hemos sido redimidos y estamos listos para ese fin, para enfrentarlo en los méritos de Cristo. Y no será para nuestra condenación, sino para nuestra glorificación y nuestra salvación en Cristo. Hay otros que ven este evento del fin desde una perspectiva bíblica con una indiferencia, con un menosprecio, con una burla. Dicen que nosotros, imagínense la mente depravada, donde no hay temor a Dios, que dicen que nosotros creemos en paquines y en historias de Marvel. No, amados hermanos. Nosotros creemos en las santas escrituras inspiradas por Dios, sopladas, exhaladas por el mismo Dios, donde Él se reveló desde la creación hasta el fin de los tiempos. Y en la semana de la cruz, Jesús habló de este tema. Estamos ahí en Mateo 24. Si ustedes se fijan, ¿qué provoca la curiosidad de los discípulos en querer saber más acerca de los tiempos finales? Bueno, Jesús, si leemos el capítulo incluso 23, los últimos versículos del capítulo 23, dice, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego de eso, hay algo que Jesús dice en cuanto al templo que provoca algunas cosas en los discípulos, y ellos le hacen algunas preguntas en cuanto al fin, en cuándo pasarán estas cosas y qué señales habrá de esto, cómo será su venida.
nosotros no creeríamos en todo esto. Yo mismo no creería en todo esto. Y sé que muchos de ustedes, o todos ustedes, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, todo lo que está escrito en su palabra, porque claramente dice el apóstol, sin la resurrección nuestra fe es vana. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe en estas cosas es firme. Vean lo que dice el versículo 24. Jesús y sus discípulos iban saliendo del templo. El templo, hermanos, ya se lo hemos dicho en otras ocasiones, el templo era un lugar realmente grande, abarcaba una área bastante amplia y tenía varios lugares. No solo era, la gente a veces lo puede figurar de manera errada, pero era un lugar amplio. De hecho, dice, los discípulos se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Ese templo había sido un lugar de mucho, incluso hasta glamour, de mucha ostentosidad en la época del rey Salomón, quien inauguró este templo. Pero ese templo fue destruido totalmente. Luego fue reconstruido. Luego fue profanado. Pero en época de Herodes, para congraciarse con los judíos y como gobernador de toda esta área, él empezó a darle más ostenticidad al templo. Ya el templo estaba, pero él pensó a restablecer algunas cosas, a ornamentarlo más y a darle más presencia en cuanto a la vistosidad del templo. Entonces, aún estaban trabajando en eso, hermanos, en esta época de Jesús, cuando pasó eso, el templo se estaba construyendo, estaban todavía restableciendo algunas cosas del templo, embelleciendo el templo, podríamos decir. Terminaron después del año 60, 64, dicen la mayoría. Entonces los discípulos le dicen a Jesús y lo invitan a ver el templo. Entonces Jesús dice algo y dice, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Anunciando una destrucción, lo que está haciendo es diciendo, esto va a ser destruido. Esto va a ser destruido. Bueno, ya les voy a decir qué es lo que pasa en esos discípulos, en esa memoria histórica y colectiva de los judíos cuando se les dice que el templo será destruido. Hay una visión de los discípulos, hay una visión histórica de estas palabras y hay una visión futura de estas palabras. Bueno, luego de eso, iban a lo que se conoce como el Monte de los Olivos. ¿Han escuchado ustedes el Monte de los Olivos? Bueno, de los sermones que están registrados en Mateo, de los mensajes de Mateo, de los discursos de Jesús en Mateo, este es el último. Y bueno, por lo menos en público, y es en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está ahí cerca de la ciudad de Jerusalén, al este de la ciudad de Jerusalén. Hoy, por lo que ha pasado en la última semana, sobre todo, ustedes ya más o menos ubican geográficamente dónde está Israel y dónde está Jerusalén. Bueno, ahí donde está Jerusalén, al este, está el Monte de los Olivos. Es un lugar que tiene como es un monte, está en alto, tiene una visión donde se ve la ciudad. Es como que usted vaya aquí a lo que conocemos al Picacho, aquí en Tegucigalpa. Es una vista maravillosa de día y de noche, hermano. Se ve prácticamente, podemos decir, toda la ciudad. Entonces, si ha estado en el Picacho y ha visualizado desde esos lugares toda la ciudad, figúrese un lugar en alto, en un monte donde se puede visualizar
la ciudad, el Monte de los Olivos. Y ese discurso del Monte de los Olivos, por lo menos en Mateo, nos ocupa 2 capítulos, el capítulo 24 y el capítulo 25. Esto pasó en martes, antes de la crucifixión de Cristo. Entonces, los discípulos, dice el versículo 3, se acercaron aparte diciendo, o sea, desde que Jesús les dijo hasta que llegan al monte hay cierta preocupación en ellos. Están diciendo que su ciudad y su templo por el cual ellos, mírenlo Señor, qué bonito está diciendo va a ser destruido. Se acercaron y cuando le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos están haciendo una buena asociación, porque no es una sola pregunta. Si ustedes se fijan, es una pregunta compuesta. Son varias cosas las que están preguntando, no es una sola cosa. Ahora, esa curiosidad por saber del fin no es mala, hermano. O bueno, en algunos más que curiosidad, esa necesidad de saber del fin. ¿Qué nos puede motivar hoy a conocer acerca del fin, de cómo será el fin y de cuándo será el fin? ¿Qué va a pasar en el fin? Pues en algunos casos, hermanos, es por pura curiosidad de la gente. Ya sea que la gente crea en Dios o que la gente no crea en Dios, en los dos tipos de personas, a veces encontramos gente que es pura curiosidad. Hay gente que dice, quiero conocer la versión que ustedes tienen del fin. Pues nosotros le vamos a contar no en nuestra versión del fin, sino cómo será el fin. Si él quiere decir que es una versión más y verlo así, pues es cuestión de la persona. Pero esto viene desde la palabra de Dios. Y no podemos hablar de este tema como si fuese una alternativa al fin. Hay un fin. Y debemos hablarlo como es. Otros tienen motivos más de esperanza. Hay motivos de esperanza, un deseo, un fuego interno, un amor profundo que los hace y desean conocer cómo será el fin. Es como una novia a punto de casarse. Quiere saber todos los detalles de su boda. No por curiosidad, porque es su boda. Porque ese día se encuentra con su amado para estar juntos por siempre. Ese día va a ser el día donde va a estar más hermosa, va a estar reluciente, va a usar el vestido más hermoso posiblemente que va a usar en toda su vida. Entonces la iglesia del Señor tenemos deseo de conocer del fin, porque es el encuentro con nuestro amado Redentor y Salvador. No es por curiosidad, sí nos genera deseos de saber algunos detalles. Ahora, en cuanto a eso, la Biblia no es tan detallista como algunos creen. El mensaje del fin es un mensaje de esperanza, revelado en las Sagradas Escrituras con fines de que sea esperanzador y para que haya aliento en los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día todo esto terminará. De hecho, nuestra naturaleza misma nos muestra que hay un fin. No sabemos cuándo va a ser nuestro fin en este cuerpo de muerte, pero que lo hay, lo hay. Un dicho muy popular, si hay algo seguro en esta vida, en la muerte, el fin. Ya en nuestra misma naturaleza hay un fin. Y en nuestra misma naturaleza podemos meditar.
cuándo va a ser ese fin. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay algunos que creemos que hemos estado como cerca de esa línea. Cerca de esa línea. Por diferentes razones. Hemos estado cerca por temas de salud. Y hemos meditado, ¿será que me toca? Pero no, aquí estamos más fuertes. Por temas de algún accidente. Por una confusión incluso, hermanos. O por estar en medio del lugar inapropiado. Se los digo porque es la realidad. En una ocasión a un grupo de amigos, esto es una experiencia personal, y a mí nos confundieron, hermanos, nos agarraron a disparos. Solo Dios nos libró de eso. Porque sus propósitos y su cuidado son especiales. No tenemos explicación cómo nadie, todos salimos sin un rasguño en esa ocasión. Y es porque Dios, pues ese no era nuestro fin. Así, hermanos, el fin de los tiempos no sabemos cuándo es. Aunque ya vamos a entrar a esa pregunta. No sabemos cuándo será, cómo será. A veces como iglesia, por esos deseos del fin, decimos, pues parece que es ya, pero tal vez no es, hermano. Lo que sí tenemos que tener seguridad es que cada día está más cerca. Por lógica eso es así. Y que hay un fin. Y tenemos que anunciarlo, hermano. Es inminente. Un día Cristo vendrá. Es decir, va a pasar en cualquier momento. Podría ser hoy, antes de que yo termine este mensaje, o podría ser dentro de algunas décadas o cientos de años, no lo sé. Pero hay un fin. Nosotros no estudiamos este tema por pura curiosidad. Tampoco estudiamos este tema con fines despectivos para quienes lo visualizan diferente a nosotros. Si usted llega a tener conocimiento en cuanto a este tema, jamás hable de él con arrogancia, porque no es el objetivo del Señor haberlo revelado. Es más, yo creo que nadie está capacitado para hablarlo de la manera tan más precisa. Hay muchos que se han dedicado al tema del fin. Yo no soy uno de ellos. Este no es mi tema de estudio, mi fuerte estudio, pero es la palabra del Señor. Entonces, es válido. Jesús no los exhorta por hacer estas preguntas. Y aplicable a nosotros, es válido desear conocer acerca del fin. No tiene nada de malo desear conocer, pero hay que ir con discernimiento. En el caso de los discípulos, ¿qué emociones o qué pensamientos posibles hubo en ellos? Para un israelita del siglo I, que le hablaran de la destrucción del templo, automáticamente tenía que ser, si conocía la historia, su historia, tenía que ser relacionado con un evento pasado, que ya hace algunos siglos había pasado. De hecho, había pasado en el año 586 antes de Cristo. Pero eso, así es la memoria colectiva, la memoria histórica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En diciembre pasado en Honduras hubo dos fenómenos naturales. Eta y Ota, huracanes. ¿Nos hizo recordar algún evento histórico como nación? Todos nos recordamos del huracán Mitch. Entonces, cuando Jesús habla de la destrucción del templo, en una cultura donde el templo es tan central, donde en el judaísmo era tan importante, era, hermanos, casi en automático el recuerdo y la atención de un hecho histórico cuando el templo fue destruido. Sí,
esto como datos generales. ¿Cuándo fue destruido este templo? Pues ya les dije el año. Y solamente para información y para contextualización de que entiendan lo que un judío se imaginaba, sin entrar en detalles de las cosas que pasaron ahí, sino en términos generales. Para el año aproximadamente 600 antes de Cristo, ya Babilonia, hermanos, era un imperio que había ya gobernado incluso sobre el imperio asirio y sobre la región de donde hoy está Israel. Pero había una amigable relación con el reino del sur, con el reino de Judá. Con el rey había una relación amigable. Ahora había tensión porque desde Egipto también había otra fuerza que quería volver a ser un gran imperio o ser un gran imperio. Entonces, desde el norte de África o el sur de Israel, se estaba levantando una fuerza de los egipcios, y de Babilonia había otra fuerza, había una pugna por querer tener el dominio de esta área. De tal manera que llegaron a un enfrentamiento. Israel en ese momento estaba bajo el sometimiento de Babilonia, pero de manera amigable. ¿Qué pasó cuando se desató esa batalla? Israel, que supuestamente estaba del lado de Babilonia, apoyó a las fuerzas de Egipto y derrotaron a Babilonia. Babilonia fue derrotado temporalmente. ¿Cómo creen ustedes que pensó el rey de Babilonia y los generales del ejército de Babilonia cuando dijeron, vamos a otra vez a reconquistar ahí? Ah, ahí está el rey de Judá que nos traicionó. ¿Cómo lo vamos a tratar esta vez? ¿Lo vamos a seguir tratando de manera amistosa o vamos a entrar con toda la fuerza? Pues hermanos, ahí año 586, 87-86, entró Babilonia a Jerusalén y el templo, aquel templo glamuroso, lleno de oro, aquello que había hecho Salomón, fue destruido. Entraron, hermanos, con saña, con deseos de venganza, porque los que debían ser leales a ellos los habían traicionado. Hermanos, eso fue terrible para la nación de Israel. Al rey que los había traicionado le sacaron los ojos y se lo llevaron vivo a Babilonia. Y el templo de Israel quedó, hermanos, destruido. Es como usted visualice un ejemplo nomás, ver destruida su casa donde usted está todos los días, o la iglesia donde usted adora al Señor domingo a domingo, un día verla destruida y sin posibilidad de poder levantarlas porque ya otro tiene el gobierno sobre esa área. No hubo sacrificios, no hubo fiestas, no hubo muchas cosas. Entonces, cuando los discípulos escuchan eso, automáticamente su memoria histórica vaya. Pero ya, aunque no tenían aún el Espíritu Santo, también entienden que son hechos futuros que Jesús está anunciando. Entonces, también lo ven como algo futuro. Y lo relacionan, siendo iluminados por Dios en ese momento, con la venida nuevamente de Cristo. Entonces le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una excelente pregunta. Porque el fin, que como les dije, no es un solo evento, sino varios eventos. El evento, hermano, por así decirlo, más importante, es la venida de Cristo. Amados hermanos, al que le cantamos, al que decimos contempla al Rey, en su trono está, venid y adoradle. Al que le cantamos, gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Al que le cantamos, oh Señor, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. El hermano, hoy
en este mismo instante está sentado a la diestra del trono, ahí en el trono, majestuoso, gobernando poderoso, pero un día se levantará de ese trono para venir a reinar y a mostrarse y a presentarse. Hermanos, ese día la humanidad verá cosas que nunca antes se han visto. Todos los efectos de Hollywood son un chiste con lo que se verá ese día. Los paisajes más hermosos de nuestra tierra son nada comparado a lo que nuestros ojos verán ese día. Eso es algo muy importante en el fin. Nuestro rey vendrá. Fíjense que se me viene a la mente ahorita que en la ciudad de Jerusalén en estos días está sonando una alarma mucho porque hay terroristas que están bombardeando. Bueno, lógicamente ellos también están respondiendo. No voy a hablar de ese tema. Lo que quiero es tomar un ejemplo. Suenan las sirenas y si ustedes han visto los videos, ¿qué pasa con los habitantes? Buscan el suelo para protegerse. Hermanos, no va a ser solo en Jerusalén. Va a ser en todo el globo terráqueo, que van a escuchar una voz que lo va a hacer ponerse de rodillas a todos ese día. Ese día todos nos pondremos de rodillas. Y eso es lo importante de esto, hermanos. Habrá una venida. ¿Quién va a venir? El Cristo que fue crucificado, sepultado y que resucitó. Nosotros no somos lunáticos, nosotros no somos esquizofrénicos, nosotros somos almas redimidas por la sangre de Cristo que creemos firmemente en su palabra y somos tan cuerdos como cualquiera. Acúsenos de lo que sea, pero creemos en la santa palabra de Dios, inerrante e infalible. Así que nos preguntamos, ¿cómo serán estas cosas en tu venida? Jesús responde, hermano. Mirad que nadie os engañe. Esa es la primera oración. Mirad que nadie os engañe. Tiene muchas connotaciones esto. Pero en temas del fin, no nos dejemos engañar, hermanos. Hay un fin y eso es importante saberlo. Habrá un juicio, hay un fin de terror. Será, hermanos, de terror para algunos, pero de alegría para nosotros. Pero no nos dejemos engañar. Porque dice, vendrán muchos en mi nombre. En el nombre de Cristo, hermano. Vendrán muchos. Diciendo, yo soy el Cristo. Ese yo soy es el mismo yo soy, las mismas palabras que Jesús usó en el libro de Juan, están tipificados como los 7 yo soy de Jesús. En griego es el ego eimi. Esa es la misma palabra. Yo soy, van a decir, el Cristo, el ungido. Pero no son, hermanos. Estoy ungido, tengo esto, tengo lo otro. Vendrán, dice, muchos. No nos dejemos engañar. Y a muchos engañarán. Hermanos, que no nos engaña a nosotros. El pueblo perece, hermano, porque no hay conocimiento de la palabra del Señor. El pueblo se va detrás de cualquier de cualquier tonto, porque no conocen la palabra del Señor. Esos sí son esquizofrénicos. Esos sí alucinan. Tengamos cuidado nosotros con esto. No nos dejemos engañar. Hay mucha información en internet. Incluso es penoso ver cómo en esta semana se ha dado un enfrentamiento entre creyentes, vamos a decir, por su posición de cómo será el fin de Israel. Hermano, Jesús, Dios nos reveló esto en su palabra con esos fines. Bendito sea el Señor que hay hombres
que discrepan en esto, pero que pueden sentarse y hablar con madurez y no con arrogancia en este tema. Bueno, dice el versículo 6, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Geopolíticamente puede haber un victorioso en una guerra, geopolíticamente hablando. Consigo más terreno, tengo más dominio. Eso puede pasar, hermano. Pero para la familia de aquel que murió, eso es lo menos importante. Ahí no hay ganadores. Entonces oiréis de guerras y de rumores de guerra. Hermanos, eso es el día a día. Eso es el pan de cada día o de cada año. Hay guerras, hermano. Hay guerras civiles en muchos países que no trascienden, pero las hay. Hay guerras, hermanos, en diferentes, bueno, hay países que están declarados en guerra, aunque no haya fuego cruzado, Corea del Norte, Corea del Sur. Y siempre las habrá, hermanos. Eso no es algo nuevo. No vayan a pensar ustedes que eso es algo nuevo. Si nosotros empezamos a ver el fin con el lente de la historia, ya a ratos hubiese sido el fin. Tenemos que visualizar el fin con el lente de la palabra de Dios. Porque si lo visualizamos con los acontecimientos, mañana es el fin. Imagínense al inicio del siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, a lo que se le conoce históricamente como la Primera Guerra Mundial. Hermanos, si ahí era nación contra nación, muchísimos enfrentados. Cualquiera iba a decir, este es el fin del mundo, acá está. Pero no era. Bueno, era un aviso, viene 30 años después, la Segunda Guerra Mundial, y ahí está el anticristo. Ese es Hitler, ese es el anticristo, este es el fin. Pero mire, hermano, ya pasaron más de 70 años, creo, y aquí estamos. Porque claramente dice el versículo 6, oiréis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis. Pero aún no es el fin. Eso que está pasando, eso que pasó no es nada, cuando realmente sea el fin. Y digo no es nada, no en el sentido de que no es nada, como no lo vayan a tomar así, comparado al fin. A eso me estoy refiriendo, porque sí fue algo doloroso para nuestra historia de la humanidad. Versículo 7. Esto en cuanto al fin, hermano, habrá un fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ya tal vez hoy por hoy se entiende mejor que eso de una peste, ¿no? Antes solo lo tendríamos que ver en hechos históricos, principios del siglo pasado, siglo XIV, XV. Y nos teníamos que remitir para explicarle a la gente la peste bubónica o la peste negra. Y hermanos, eso se narra en los libros de historia cosas, horribles. La gente tenía que salir y dejar sus propiedades. Antes de la Reforma Protestante, las ciudades quedaban fantasmas y los muertos tirados, empilados. Se tenían que ir porque si se acercaban eran infectados y se morían. Entonces tuvieron que dejar a mucha gente. Cualquiera decía, estas son las pestes este es el fin. Pero no, hoy ya hay una peste o una pandemia, un virus. Y ya entendemos mejor la figura, entendemos lo que quiere decir. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hombres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio
de dolores. Algunos creen que es todo esto que yo estoy leyendo ya pasó. Hay un evento que sí ya pasó. Claramente ya pasó. Lo que dijo Jesús, aquí no va a quedar piedra sobre piedra en ese templo. Porque en el año 70 de nuestra era, el general Tito llegó a Jerusalén y la destruyeron. Quemaron en cenizas la majestad de ese templo. Cayeron, hermanos, la ciudad fue destruida. Lo único que hoy está en pie desde el año 70, hermano, desde antes, de lo único que hoy está en pie es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Pero el anuncio de Jesús de que todo iba a ser destruido, eso ya pasó. Para decir que todo lo demás ya pasó, me parece a mí, y no, así lo veo, hay que cambiar un poco o nuestro estilo de interpretación de las Sagradas Escrituras, o tenemos que sostener que muchas cosas son simbolismos, y en la Biblia hay simbolismos. Pero yo no me voy a meter hoy en ese detalle porque el objetivo de esto no es crear una polémica. Esto fue lo que dijo Jesús. Amados hermanos, esos principios de dolores, sea que pasó o que va a pasar, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve, repite, y se levantarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, este versículo 11 sí se me hace muy familiar en nuestros días. Este versículo 11 sí definitivamente, digo yo, buscándole una aplicación a nuestros días, esto es muy común, hermano. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay que mostrarle este versículo a mucha gente. No para polemizar con ellos o para humillarlos. En amor, porque si no se siente el amor, no lo haga, hermano. Si la persona no va a sentir el amor, no lo haga. Hay muchos falsos profetas y están engañando a muchos hoy. No solo con el tema del fin, con muchos temas. Pero eso es lo que dice Jesús. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hasta aquí, ¿cuándo va a pasar todo esto? Porque una de las preguntas no solo es cuáles son las señales que habrá de tu unión, sino cuándo serán estas cosas. El versículo 36, desde el 35 de Mateo 24, lo leímos hace poco. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto hay también que enseñárselo a muchos predicadores. Hay dos que realmente yo me asusté aproximadamente el año 98 o 97. Escuché a un predicador que me sorprendió escucharlo de él, anunciar la fecha del fin del mundo.
Parece que dijo que para el 2007 iba a ser el fin del mundo. Y la gente temerosa ahí pues, anda perdido. La Biblia claramente dice que no. Hay otros conservadores. Hace unos años vi un video en YouTube de un mexicano muy conocido dando fecha del fin del mundo, diciendo para tal fecha es el día del fin de todos los tiempos. Cada vez que alguien diga eso, hermano, ignórelo. O sea, bloquéelo, como decimos. O sea, ignore eso, porque eso es mentira. No sabemos. Lo que sí sabemos, que habrá un fin. Y que ese fin vendrá. Y vamos a estudiar en este pasaje un poco más a detalle algunas cosas. Pero que ese fin vendrá, hermano. Eso es inminente. Eso es innegable. Y yo deseo que la visión de esta iglesia, la visión del fin, sea una visión esperanzadora. La visión del fin sea una visión que traiga ánimo a servir hoy. La visión del fin sea algo que haga que en Cristo Jesús haya buen ánimo para servirle, para anunciarle, para perdonar, para amarnos fraternalmente, para orar unos por otros y para predicar el evangelio. No para polemizar, no para discutir, no para enemistarnos, porque el fin más bien nos unirá. Ahí toda nuestra teología va a quedar hecha a un lado, porque ahí se presentará el Rey de Gloria. Y ese día, hermanos, vamos a estar todos juntos. Miren que en el cielo no hay un espacio para los bautistas. Aquí van a estar los bautistas porque creyeron esto. Y aquí los presbiterianos porque creyeron esto. No, hermanos. Aquí los pentecostales porque creyeron esto. Ahí estaremos juntos como un cuerpo. Así que en medio de nosotros este tema sea para unirnos y sea para animarnos. Tal vez algunos desean que hagamos una interpretación de los hechos del presente. Pero si yo me presto para eso, a interpretar la Biblia con los hechos del presente, estoy traicionando lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque imagínense que alguien los haya interpretado así, como él decía, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y hoy mismo se cometen muchos errores cuando se quiere interpretar o entender los tiempos de Dios en función de los acontecimientos. Lo que sí dice el Señor de la higuera, aprender la parábola. Ya cuando las hojas van, porque el invierno está cerca. Entonces, pero no hemos visto esa parte aún. Vamos a dejarlo aquí. Estaremos varios domingos en este tema. Creo que ya avanzó el tiempo. Y vamos a continuar y vamos a ir aprendiendo de algunas cosas del fin de los tiempos. ¿Cuáles son esos eventos? Va a haber un día que les voy a decir cuáles son los eventos que encierran este fin. Y espero que todo esto sea para traernos esperanza. Vamos a orar aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Padre, si no hemos podido ser claros en el propósito de esta mañana. Pero yo sé que independientemente de eso, tu palabra siempre es usada con algún alma en medio de nosotros, si es tu voluntad. Así que te ruego por aquellos que no te conocen y que ven este tema con mucho temor, temblor, para que en Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que entreguen su corazón a ti, que se bauticen, Señor, que sean regenerados y que puedan ver esto con esperanza, con amor y con aliento. Y a tu iglesia, enséñanos más de este tema para que sirva de impulso al servicio que hacemos por tu obra. Te lo pido, Santo Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.